Muy buenas noches, amigas y amigos que ven este programa de Contextos que se transmite a través de las redes del periódico Ultimátum. Bienvenidos para esta emisión. Saludo a mi compañera, la maestra Enriqueta Burelo. Buenas noches, Ricardo. Maestro Y Gilberto buenas noches Navarro. al público que nos está escuchando y viendo a través de la página de Ultimátum. Muchas gracias, maestro Gilberto Navarro. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Gusto en saludarte. Buenas noches. Buenas noches, maestra Queta. Buenas. Pues vamos a comentar, hay varios temas, por supuesto. Algo importantísimo es de que sigue la campaña de vacunación en Tuxtla Gutiérrez, ya terminó, ya está por terminar todo lo que corresponde a la segunda dosis de los adultos mayores, al menos aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y también el martes ya se dio el banderazo para empezar a vacunar a los integrantes del magisterio, y todo esto con la intención de que posiblemente, o sea, con la intención de que para el mes de mayo reanudar clases. Un tema interesante, tema polémico, porque pues otra vez los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues dicen que siempre no. Y bueno, vamos a ver este asunto. Está también la visita que hizo el dirigente del PAN, Marco Cortés. A Tuxtla Gutiérrez el sábado. Estuvo en Tuxtla Gutiérrez, estuvo en San Cristóbal, se reunió con los integrantes de la alianza que formó el Partido de Acción Nacional con el PRI, con el PRD. Y pues realmente lo que creo que observó, en palabras de una columna que hizo nuestro director Ahmed Samayoa, un comentario bastante atinado, es de que encontró un cascarón vacío. Eso también es un buen tema para reflexionar en torno a cómo está el Partido Acción Nacional en Chiapas y principalmente en Tuxtla Gutiérrez, recordando que antaño Tuxtla era un bastión panista. Hubo buenos presidentes municipales panistas, se tenía todo el antecedente desde que llegó en su momento el doctor Valdemar Rojas hace bastantes años, y bueno, como bien sabemos, los panistas pierden la presidencia municipal ante Juan Sabines Guerrero, primero priista y después abanderado del PRD, y bueno, el resto de la historia ya la conocemos. Y está el otro punto que sí sería interesante que platiquemos sobre cómo estamos observando el avance del proceso de selección de candidatos a puestos de elección popular. Hay un gran debate, lo que estábamos comentando, se observa mucho chapulineo, como se dice en el argot político, muchas trampas de grupos y familias incluso, donde el esposo y la esposa se están intercambiando posiciones, mucho interés de reelegirse. Y aquí es interesante porque, pues en esta elección, al menos por lo que se refiere a la elección local, que sería lo que corresponde a los candidatos del Congreso y a los presidentes municipales, pero sobre todo al caso de los presidentes municipales, pues vemos muy pocas caras nuevas, y lo que observamos es una especie de reciclado de viejos políticos, algunos ya bastante viejos. Yo creo que yo creo que antes de ir a las elecciones tuvieron que ir a que se les aplicaran sus vacunas para poderse presentar. Pocas caras nuevas, nada más que con diferente traje, diferente piel, priistas que ahora aparecen como panistas, panistas que aparecen ahora como perredistas, una verdadera mezcolanza,
Y también fallas en la designación de candidatos o en la elección de candidatos por parte de Morena, en donde, pues después del proceso interno que tuvieron, quedaron bastantes personas un poco adoloridas porque no salieron para competir en esta próxima elección. En fin, si ustedes gustan, pues empezamos con el aspecto de la vacuna, eh, de la vacuna al sector magisterial. Y a mí me llamó mucho la atención porque, si quieren, y perdonando si quieren, abro yo el comentario. ¿Se perdió? Al parecer, El Ricardo nos estaba comentando de la vacuna, ¿verdad? Sí. ¿Y abrirías tú el comentario al respecto? Sí, lo que comento es eso de que en la vacuna se arrancó ayer martes, fue en San Cristóbal, vino con ese objetivo el director del Seguro Social, nuestro paisano Zoé Robledo, y la intención es vacunar a los que son 122,000 maestros, tengo entendido, maestro Zavala, aproximadamente. Entre lo que es el magisterio estatal, federalizado o federal y privados, puede ser un poquito menos. Un poquito menos entre maestro, personal de apoyo y administrativo. Zoé Robledo dijo que estaba muy impresionado porque el módulo donde se inauguró la campaña fue ahí en la Universidad Intercultural en San Cristóbal, y desde las 8 de la mañana estaban ahí las maestras y los maestros formaditos para que se les... Te pierdes mucho, Ricardo. Se me cortó ahorita, se me cortó. Se pierde mucho el audio. Se me cortó. ¿Ya me oyen bien? Perdón. Yo sí te escucho, pero de repente te vas, pues. Bueno, se cortó hace rato, creo que hubo falla en la comunicación. Lo que estaba comentando es de que arrancó la campaña el martes, vino Zoé Robledo para echarla, el director del Seguro Social, para arrancarla, y se mostró, según palabras que comentó, muy sorprendido del entusiasmo con que se presentaron ahí los maestros desde las 8 de la mañana formaditos en el módulo ubicado en la Universidad Intercultural. Sin embargo, el secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ya de antemano ya dijo que no, que los maestros no tienen la menor intención de regresar a las clases hasta que no haya una total seguridad de que no les va a pasar absolutamente nada. Que las escuelas estén con gel, que estén con agua, y esto sucede, esto se compara con lo que está ocurriendo en Campeche, donde ahí los docentes sí arrancaron esta semana ya clases. Y bueno, yo no creo que las escuelas de Campeche sean mejor, las escuelas rurales de Campeche sean mejor que las de Chiapas, pero aquí el señor de la coordinadora dijo que no, que era una actitud irresponsable. Desde mi punto de vista, pues yo no sé dónde se ve la irresponsabilidad, porque lo que sí es evidente es de que la coordinadora no tiene la menor intención de regresar a clases, a pesar de que se les sigue pagando sus sueldos puntualmente, y ese dinero lo pagamos todos los mexicanos de nuestro bolsillo, y ahora se les ocurrió que van a hacer una encuesta para ver si regresan o no regresan. En cambio, cuando los convocaron para irse a la Ciudad de México para hacer allá un meeting y plantarse frente a Palacio Nacional, hace 2 semanas, pues ahí sí no tuvieron objeción, no hubo peligro de contagios y todo el mundo se fue contento en los autobuses a la Ciudad de México. Creo yo que la verdad,
esas vacunas que se están aplicando al magisterio. En el caso de Chiapas, si no van a asistir a clases, pues mejor se les hubieran aplicado a los médicos y el personal de salud del sector privado que lo están demandando y que están trabajando. En fin, yo dejo yo ahí mi planteamiento. Si lo observamos, no sé qué opinen al respecto, no sé si quiere hablar el maestro Zavala, ¿qué tal? Bueno, yo creo que como estrategia ha sido excelente el hecho de que se iniciara la vacunación al personal docente de los diferentes niveles universitarios, porque incluye hasta, por ejemplo, el kindergarten, ¿verdad? Incluye los jardines de niños, incluye las escuelas privadas, maestros universitarios de secundaria y de prepa. Creo que era muy necesario hacer ello y sobre todo insistir en la convocatoria para que el magisterio regrese a clases. Habría que médicos expertos en el tema deberían hablarles sobre la seguridad que representa estar ya vacunados y si les preocupan los niños, bueno, yo no soy una experta en la materia, pero al parecer los niños, ¿verdad? Son los que sufren de alguna manera, de manera menos severa el COVID, ¿verdad? Ha habido, pues sí, algunas excepciones, pero en general los niños han salido muy bien librados de esta pandemia, afortunadamente, ¿no? Ok, hago un comentario. Pero hay otro sentido, ¿no? Quisiera yo señalar que creo que el COVID, como lo he señalado en varios programas, ha afectado de manera severa la salud emocional de los niños. Bueno, no solo de los niños, de los adultos también. Pero quiero recalcar el hecho en los niños, porque los niños necesitan la convivencia con sus compañeros, necesitan esta parte importante de la socialización que viven cada día desde kinder, desde en la primaria sobre todo, ¿no? El hecho de jugar, de aprender cosas nuevas. Y creo que muchas veces los padres no están lo suficientemente preparados para atender a sus hijos desde la casa. Y es más, muchos padres también se encuentran en una situación pues bastante difícil porque tienen que irse a trabajar. Muchos padres ya se han reincorporado a su trabajo, tal vez en guardias, pero ya hay un proceso de reincorporación y con quién dejan a sus hijos. También las escuelas funcionan de alguna manera como guarderías, ¿no? Tienen esa función de cuidar la seguridad de los niños. Entonces yo creo que desde aquí yo sí mandaría un mensaje a los maestros en el sentido de que reflexionen sobre lo que la pandemia, el encierro está causando en los niños y la necesidad del regreso presencial a clases. Maestro Zavala, ¿qué opina al respecto? Gracias, estimado Ricardo. Yo quiero empezar diciendo que hoy es 21 de abril y se celebra justamente el Día de las y los Educadores, es decir, las maestras y maestros que atienden a los hijos de los chiapanecos y de México en el nivel de preescolar. Así que desde acá un abrazo y un reconocimiento con mucho cariño, con mucho entusiasmo, porque sin ellas, sin las maestras y sin los maestros de preescolar, la imaginación de las niñas y de los niños no podría desarrollarse, no podría entenderse hasta llegar a la educación primaria. Así que un saludo a la maestra Lili Calderón, que hoy nos acompaña aquí en el programa, Lili Calderón de la Cruz. Un fuerte abrazo. Y quiero comentarles, miren, efectivamente hablar del magisterio es muy complejo, hablar de la educación es muy complejo, porque tiene muchas sensibilidades y si ustedes recuerdan, desde que inició este gobierno, el gobierno federal, ha venido sentándose mes a mes con la coordinadora, con los representantes de la coordinadora, entre ellos con el dirigente de la sección 7 de Chiapas, que es Pedro Gómez Bámac. Están sentados y toman acuerdos, salen por supuesto, los dirigentes salen a dar conferencia de prensa y salen a dar a conocer sus resultados, resultados con mucho entusiasmo, pero a los 15, 20 días
señalan, critican que esos acuerdos no se llevaron a cabo y vuelven a sentarse con el presidente, anuncian pagos económicos, inversión y todo feliz y todos contentos, y luego se vuelve a repetir el mismo escenario, el mismo ciclo, que no se cumplieron los acuerdos, y total, que esto ahora, cuando ya está la vacuna en Chiapas, a partir de que el Estado ha venido presentando durante varias semanas el semáforo epidemiológico color verde, bueno, se decide llevar a cabo un proceso de vacunación acá a las maestras y los maestros. ¿En dónde está el problema? En mi opinión, que se pone como condición para regresar a clases. Yo creo que son dos cosas distintas. La primera es que efectivamente vacunemos a las maestras y a los maestros, porque Chiapas ha permanecido en un semáforo favorable y que creo que es conveniente hacerlo. Ya empezamos con los adultos, llevamos un buen porcentaje, ahora vamos con las maestras y los maestros. Y que me parece que cuando sale este señor a decir que no está de acuerdo y que van a llevar a cabo una consulta, como tú lo expresas, Ricardo, entonces no es más que la diferencia que están teniendo en la mesa política con el presidente, con el gobernador y con las autoridades educativas. Yo creo más bien que si las maestras reciben un mensaje de aliento, de confianza, de bienvenidos a la vacuna, creo que las maestras y los maestros se van a vacunar. Pero quiero aportar algunos datos. Miren, en el esquema nacional llevamos con las 2 dosis aplicadas a 17,627 docentes, en su gran mayoría en Campeche, que es un estado en donde ya empezaron a hacer ciertos ejercicios para mantener la escuela mayormente abierta. Pero aquí en Chiapas, efectivamente, la estrategia me parece a mí que hay que revisarla. Se abrió 5, 6 o 7 días y se dieron a partir del abecedario o de las letras del abecedario con la que inician los apellidos. Ayer iniciaban con la letra A, B, C, D, entre otras letras del abecedario de los maestros de las maestras y los maestros para que acudieran a los centros. Al final se optó porque se abriera completamente el esquema a todas y todos los maestros, y eso genera confusión por un lado, pero por otro lado la coordinadora, que siempre aprovecha las coyunturas políticas, pues sale a decir que no está de acuerdo. Y hay un dato importante, maestra Greta, maestro Ricardo. Nuestras escuelas, una buena parte de nuestras escuelas no tienen agua, es cierto. No tienen agua. Aquí mismo, miren, en Berriozábal está una primaria muy importante que he estado visitando y resulta que no tienen agua, tienen que estar comprando agua en pipas. ¿Y quién lo paga? Lo venía pagando la presidencia municipal y resultó que después de la pandemia ellos han venido abriendo 1 o 2 veces a la semana y ya la presidencia no les dio el agua. Es decir, problemitas como el agua, hay que resolverlo. Vengo yo apoyando a partir de la UNICEF a diferentes escuelas en el estado de Chiapas, más o menos 30, 40 escuelas, en las que se les ha proveído de estaciones de lavado, pero no cuentan con agua o no cuentan con drenaje. Y es un problema. Se les provee de gel, de cloro, de cubrebocas, de guantes, de una serie de insumos que son importantes y que efectivamente pueden ayudar, pueden contribuir para que regresen a las clases presenciales. Me parece que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque bien dice la maestra Queta, las emociones de los niños se está quedando de alguna manera trunca, limitada, y van a tener, creo que va a ser necesario valorarlos, revisarlos, pero hay que proveerles entonces de buenas condiciones en las escuelas, de buen entusiasmo de las maestras y los maestros, pero también de los filtros y las condiciones, lo mínimo que sea, pero hay que proveerles. Yo concluyo diciendo que hay que generarles comunicación, un buen mensaje a todos ellos para que en unidad, en armonía, en cordialidad, vayamos abriendo las escuelas en las que tengamos las condiciones mínimas, que haya agua, que haya gel, que tengan cubrebocas, que los liderazgos de los directivos esté presente, porque ahí tenemos un problema, perdón que me abunde en este tema. Los directivos
se volvieron también muy cómodos. No están llegando a las escuelas, no tienen comunicación con sus maestras, con sus maestros. Son raros aquellos que se mantienen en el aula, que reciben a los padres de familia. Entonces, hay una serie de trabajo que hay que rehacer nuevamente la escuela de tal manera que no se trata de que vengan los alumnos y los atendamos como si nada hubiera ocurrido. No, hay que darles asistencia médica, asistencia psicológica, los insumos necesarios, insisto, en el agua, en los servicios sanitarios que están muy olvidados. Pero yo creo que Chiapas tenemos la gran oportunidad, y como bien dicen ustedes, de que recuperemos el espacio áulico en el que las madres y los padres de familia puedan decir: qué bueno que aquí están mis maestros, aquí están mis hijos, cuídenlo por favor, porque hay que atender otras cuestiones como son el trabajo y otro tipo de cuestiones que van hasta cuidar a los enfermos que están hospitalizados. En fin, hay que hacer muchas cosas, pero requiere de un trabajo estratégico, fino, nítido y con mucho entusiasmo para poder... Por otra parte, yo quisiera señalar, el problema de la falta de higiene en las escuelas no es nuevo. Es un problema de muchos años. A mí simplemente aquí en Tuxtla me tocó en una ocasión asistir a la Escuela de Educación Especial que está sobre la novena poniente norte, no, perdón, novena poniente sur. Y en esta escuela era denigrante porque además era para niños que tienen síndrome de Down, que tienen una serie de discapacidades, y sin embargo los baños estaban hechos un asco totalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente los maestros o los directivos luchan ahora cuando esté el COVID porque se mejoren estas condiciones, pero no lo han hecho antes? ¿A quién le toca esa gestión? ¿A los maestros, a los directivos junto con los padres de familia? ¿Quiénes deben de hacer todas esas gestiones para que las escuelas tengan agua potable, tengan sanitarios adecuados, los niños y las niñas estén en las mejor condiciones de higiene en sus escuelas? ¿A quién le toca hacer esta gestión? Bueno, y porque también, ahora sí es importante, ya antes no lo fue, ¿no? Bueno, y en este sentido sí me gustaría también profundizar, porque es cierto, fue el caso de los médicos y de las enfermeras que fueron que salieron y trabajaron en los hospitales como estaban, y una de las denuncias que se hicieron en su momento es que faltaba material, que había clínicas que tenían carencias, y finalmente el hecho de estar laborando y de estar al frente de las medidas atendiendo a las personas que tuvieron la desgracia de infectarse, pues, el gobierno reacciona, pero el planteamiento verdaderamente, a mí también, yo coincido con la maestra Queta, se me hace bastante, ¿qué podría decir yo? Marrullero, ¿no? O sea, el decir, en uno de los comentarios que hace José Luis no sé qué, que es el secretario de la CENTE, comenta que tienen que esperar a que todos estén vacunados, hasta los padres de familia, porque ya no dice que son los niños los que los pueden infectar, porque eso ya está comprobado que los niños tienen pocas posibilidades de infectar, sino que sean los padres de familia. Y efectivamente plantea que las escuelas necesitan tener agua, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo creo que si vamos a esperar a que las escuelas chiapanecas en ciertas regiones tengan agua y tengan todos los insumos necesarios, pues bien, nos podemos esperar hasta el fin de sexenio y a lo mejor solamente una tercera parte de las escuelas van a tenerlo. Entonces, sí se me hace una posición muy especial y correcto. Yo creo que está bien que a los maestros se les motive, pero está el ejemplo de los médicos, de las enfermeras, la gente se han entregado con ellos, se ha visto ese espíritu de sacrificio, ese espíritu de servicio. Se ve a un médico y se le aplaude, se le ayuda, se le apoya,
y en cambio, pues con los maestros, y me estoy refiriendo, que quede claro, principalmente con los de la CENTE, pero pues no sé si el resto de los maestros están en la misma posición. Yo debo comentarles, compañeros estimados, miren, en Chiapas tenemos más de 40 años de hegemonía de control de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy no es la excepción, en donde el gremio magisterial, en términos de representación sindical, no guarda equilibrio, no hay, digamos, comunicación interna para dirigir al gremio, sino que es absoluto la coordinadora. Si recordamos, en estos 40 años, la coordinadora ha vivido siempre de coyunturas, más que de políticas y más que de tratar meramente su materia de trabajo, que es la educación. La coordinadora entonces fue alimentada por los propios gobiernos en turno, tanto estatal como federal. Entonces, la coordinadora hoy ve una coyuntura en la cual condicionar su regreso o no a clases. Políticamente lo están haciendo. Lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es mejorar la comunicación con las maestras y los maestros de Chiapas para que efectivamente, en un gesto de responsabilidad, en un gesto de confianza, en un gesto de ética y moral, la maestra y el maestro tiene que volver al aula. Pero el problema es quién los convoca. No puede ser por decreto, no es por decreto, es con liderazgo, es con persuasión. Y el asunto es que aquí prevalece en el ambiente político la fuerza de la coordinadora. Y entonces ahora sí, ¿quién le pone el cascabel al gato? La autoridad, no hay comunicación. La coordinadora pues está en su materia. Pues, la coordinadora como tal lo está haciendo, pero las maestras y los maestros, yo creo que si dialogamos con ellos, hay comunicación, hay persuasión, hay elementos para decir volvamos al aula, pero que lo asuma la institución, la dependencia o el gobierno, hay que hacerlo, Ricardo. Sí, yo creo que está muy clara tu explicación y nos lo dejas bastante, lo puntualizas cuando señalas que efectivamente los dirigentes de la coordinadora están apoyando la coyuntura para condicionar su regreso. Efectivamente, sí es cierto, lo están condicionando. Lo triste es de que, bueno, se pone, y no es la primera vez que se pone el bienestar y la educación de los niños en último lugar, si es que se llega a poner. No sé, ¿tú qué opinas al respecto, Keta? Sí, creo que, por ejemplo, el COVID va a ser un parteaguas en muchos frentes, ¿no? Y en el tema de la educación debería servir como para revisar todos esos aspectos que señaló el maestro Zavala, ¿verdad? De las condiciones que privan en las escuelas y ver cómo el magisterio con los padres de familia se unen y hacen un frente común para gestionar mejores condiciones para las escuelas en estos aspectos. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque también hay otro tema, no solo el COVID, por ejemplo, el tema de la menstruación, que es un tema que hemos también tocado desde los grupos de mujeres. Recientemente se aprobó en el Congreso que, y ya se ha hecho en algunos congresos locales, de que va a haber gratuidad en las escuelas públicas para que las niñas tengan sus cótex, bueno, no se llaman cótex, ¿verdad? Sus toallas sanitarias de manera gratuita. Porque también eso produce condiciones antihigiénicas, ¿verdad? Si uno revisa en familias de las colonias populares donde hay 4 niñas y aún la mamá que está todavía en la etapa de la menstruación, pues les sale muy caro el pagar esas toallas sanitarias, ¿no? Por eso, por ejemplo, en otros países como la India hubo un documental hace 3 años que ganó un Oscar donde se habla precisamente del tema y se logró que muchas mujeres se unieran y fabricaran toallas sanitarias de bajo costo para las niñas, ¿no? La higiene está presente en muchos temas de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces es algo que se debe
mejorar en las escuelas. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero que no se use como un chantaje, ¿no? Estoy de acuerdo. Se debe ver Estoy de qué acuerdo. estrategias hay que utilizar, qué estrategias, no sé, aliarse con los diputados locales y federales, ¿no? Con los presidentes y presidentas municipales. Hay que aliarse para que se logren estas condiciones mejores para las escuelas, porque sí es muy triste lo que pasa, ¿no? Aquí simplemente, si íbamos a los alrededores, muchas escuelas estaban en un estado deplorable, denigrante, a pesar de ser la capital de Chiapas. Pero también la escuela no es el edificio, ¿no? La escuela son los maestros, son los niños, son los padres de familia. Hemos visto cómo escuelas aquí mismo en Chiapas, en lugares remotos, han logrado premios a nivel nacional en adelantos. ¿Por qué? Porque hay una sinergia entre los padres de familia, los niños y los docentes, ¿no? Claro. Entonces recuerdo que quien funda en México el sistema Freinet, Herminio Almendros, un maestro español que llega a San Andrés Tuxtla en los 40, en los años 40 más o menos, ¿verdad? Su primera escuela la hizo bajo un árbol, ¿no? Y entonces tal vez es una idea romántica, pero creo que la escuela no es el edificio, ¿no? La escuela es la comunidad. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo y sin embargo, por ejemplo, mire, tiene que ver también, y es muy importante, las políticas públicas que se emplean para la educación. Fíjense, muchas escuelas, hablando de Tuxtla Gutiérrez, se embellecieron, se ampliaron, se mejoraron su infraestructura, su fachada, sus colores, en fin, hermosa, y se volvieron, perdónenme la expresión, modelos para el ingreso. Es decir, no cualquiera podía entrar. Claro, se volvió, la Belisario Domínguez, la 21 de agosto, ¿verdad? La Camilo Pintado, en fin. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo se hizo? Sí se hizo con el liderazgo de sus directivos, con el entusiasmo de sus maestros, pero con el apoyo de los padres de familia que significaban cuotas. Pero ¿qué ocurrió en los últimos años? Se satanizó la cuota y se dice que la educación es gratuita. Si la educación es gratuita, entonces ahora las maestras o los maestros o los propios padres de familia ya no pueden solicitar la cuota. Y la pregunta es, ¿quién mantiene la escuela? Entonces, este gobierno, el gobierno federal, generó un programa que se llama la Escuela es Nuestra, por la cual se les da un recurso. Y si miramos las estadísticas, cuántas escuelas en Chiapas han beneficiado a más de 2 años, es ridículo el número. Es decir, nuestras escuelas necesitan recursos para mejorarse, pero también necesita del liderazgo de sus directivos, pero también el liderazgo de sus autoridades educativas y el entusiasmo y compromiso de las maestras y los maestros para que efectivamente la escuela sea el segundo hogar de nuestros alumnos, de los niños. Y eso hay que trabajarlo mucho. El problema sigue siendo que la gran mayoría de las maestras y los maestros somos rehenes de la política caciquil, autoritaria, impositiva de la coordinadora. Ahorita no hemos visto marcha por la pandemia, pero bien decía usted, maestra Queta, hace unas semanas se fueron a México y ahí no hubo efectivamente ningún atisbo de contagio, porque van a la lucha combativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Generar otro tipo de liderazgo y compromiso que nos generen un cambio de actitud social, un cambio en donde las madres y los sectores sociales reconozcan a su maestra y a su maestro, pero hay que trabajarlo de manera profunda y de manera, válgase, disciplinada. Entonces, si no le quitamos el rol protagónico a la coordinadora, así vamos a seguir, Ricardo, así vamos a seguir, maestra Queta, siendo rehenes de una dirigencia que no quiere estar en el aula, pero sí quiere estar sentado todos los meses con el presidente de la República. Sí, correcto. Pues yo creo que sí hay una labor y ojalá que de los saldos positivos de esta pandemia, pues pueda darse una
nueva actitud por parte, sobre todo de los padres de familia que están siendo los más afectados y que puedan lograr comunicación con los directivos de las escuelas de sus hijos, con los maestros. Y como siempre, yo creo que es el problema de muchos, es digamos, la explicación de muchos problemas que hay en Chiapas, que es siempre la desunión, la falta de interés, el que cada grupo jala por su lado, y ojalá que ahorita por la necesidad, porque tiene razón la maestra Queta, muchas madres, sobre todo madres que son jefas de familia, están desesperadas porque no tienen el dinero suficiente o no tienen un pariente, la mamá, la tía, que cuide a los niños mientras ellas están trabajando, los tienen que llevar a sus trabajos, en sus trabajos esto les genera problemas con sus compañeros, con sus jefes, porque no es para los mismos niños, es un ambiente hostil. Y en fin, creo que esto es necesario y lo más las familias que lo están padeciendo, de que vuelvan sus ojos a las escuelas, las valoren y se integren. Es cierto, yo creo que es muy buena recomendación, maestra Queta, maestro Gilberto, para poder mejorar las escuelas desde abajo y no estar esperando a que siempre los cambios vengan de las acciones gubernamentales. Pero bueno, ¿qué les parece si cambiamos de tema? Tuvimos recientemente el sábado la visita de Marco Cortés, dirigente nacional dirigente nacional del Partido de Acción Nacional. Vino en una visita a Chiapas, fue a San Cristóbal, estuvo en Tuxtla Gutiérrez. Creo que de esto nada más se enteraron los que están haciendo campaña, los militantes del PAN, algunos de los que están postulados para un cargo de elección popular, los que están en la planilla de la coalición que se hizo con el PRD y con el PRI. Yo en lo personal me di cuenta porque había un grupito de panistas con banderitas del PAN ahí en la esquina de donde está la gasolinera de La Fuente. Y creo que en últimas, creo que han estado recorriendo algunas colonias, haciendo una especie de proselitismo para sus diputados federales. Pero como bien señaló, y lo estaba yo leyendo la columna de nuestro director de Mecha Mayoa, él resaltaba atinadamente de que Marco Cortés se encontró aquí con un cascarón vacío. Porque bueno, no es un secreto que a raíz de que Felipe Calderón y Margarita Zavala echaron adelante la organización de su partido, muchísimos panistas optaron por unirse a esa propuesta, que desgraciadamente no pudo lograr el registro para participar en estas elecciones. Y ante eso, pues muchos panistas o muchos expanistas, mejor dicho, pues han optado por participar en este proceso electoral abanderados por otras siglas. Políticos, ¿no? Principalmente por otras siglas, principalmente pues el caso de Movimiento Ciudadano. Pero el hecho es de que si ahorita nos ponemos a observar el PAN Tustleco, sobre todo, y que tiene creo que fuera la organización más fuerte, creo que el otro era el de el de Huixtla, ¿no? No sé, en la costa. Huixtla, el de Huixtla. En Huixtla, creo que eran los dos bastiones panistas en Chiapas. Y en alguna ocasión es curioso, Sinacantán tuvo presidente panista, y creo que Simojovel. Tonalá tuvo presidente panista. Creo que Simojovel en los años 55, por ahí, tuvo el primer presidente del PAN. Decía alguna vez Juan José Rodríguez Prat que vino a dar una conferencia, ¿no? Entonces, pues, el PAN tuvo buenos momentos en la historia política chiapaneca, ¿no? El doctor Valdemar Rojas, el papá de Paco Rojas, pues es definitivamente una institución y un referente político en Tuxtla Gutiérrez. Y pues los gobiernos panistas, que en su momento fueron 6 años,
6 años, el de Vicky Rincón, el de Paco Rojas, dejaron un buen... El de Nogarauco. El de Nogarauco, 9 años de los panistas al frente de la presidencia municipal. Pues se dejó una buena impresión entre los ciudadanos tuxtlecos y ahorita, pues es triste que vemos un PAN en crisis con sus mejores figuras fuera. Realmente no sé cómo ven este aspecto y cómo podría estar afectando a las elecciones, porque un PAN que ni siquiera en Tuxtla Gutiérrez, su antiguo bastión, ni siquiera tuvo la fuerza necesaria para lograr que el candidato a la presidencia municipal saliera de sus filas, porque en esa alianza, como bien sabemos, pues es nuestro exgobernador Willy Ochoa, ¿no? Que por cierto dicen que es una buena propuesta porque ya tiene experiencia en el arte de gobernar, ¿no? Estuvo 10 días al frente al frente del gobierno del estado. Qué Bueno, bárbaro, Ricardo. Mira, yo creo que el ejercicio del poder termina por desgastar y por fragmentar todo ejercicio de cúpula o de élite. Entonces, hoy el PAN no se puede entender en Chiapas si efectivamente sin Valdemar Rojas, sin la figura de Don Enoc, sin el propio nuestro amigo Juan Carlos Calimayor, y que tuvimos la oportunidad de ver cómo él iniciaba su ejercicio electoral en la búsqueda de la Diputación Federal. Pues ahí están los panistas, ¿no? Entonces, pues, pero ya están con Movimiento Ciudadano. Entonces, este ejercicio de poder, cuando no se cuida, cuando los liderazgos son de élite nada más y no se cuida la base, entonces, y además no se generan nuevos liderazgos, nuevas figuras. Decía la maestra que antes de entrar al aire, los rostros siguen estando ahí y tú decías, Ricardo, únicamente se cambiaron de piel, de siglas, pero son las mismas figuras. Y vamos a encontrar en casi todos los partidos a las mismas figuras que hoy buscan mantenerse en el ejercicio del poder, la esposa en un partido, el esposo en otro partido o el hijo en otro partido, pero la misma familia, la misma cúpula. ¿Cuál es lo que lo significa? Que tienen dinero, porque han estado en la administración, porque han tomado y han hecho del ejercicio del poder una parte, una especie de negocio. Y creo que si no le cambiamos esa parte que es muy significativa y la hacemos más social, más humana, más cercana a la gente, entonces vamos a seguir teniendo representantes populares así de ese tamaño, siendo los mismos con un rostro en un partido y luego se pasan a otro partido y a otro partido y a otro partido y todos son a todo dar, son bien llegados y son bienvenidos. Es decir, la corrupción, la falta de ética, la falta de responsabilidad, creo que nos va a permear en todo este espectáculo electoral. Pero además yo creo el otro gran problema es la falta de ideología, ¿no? Antes había una diferencia muy, ¿cómo explicarles? Muy significativa entre el PAN, entre el PRD o... Muy definida, ¿no? Muy definida. Muy definida, sí, y el PRI, ¿verdad? Recuerdo que hay un texto muy interesante de Javier López Moreno sobre el voto y que tiene un anexo precisamente sobre la parte ideológica de los partidos políticos, que ahorita ese texto ya ha sido rebasado, pero en un momento dado, ¿qué les diré? En los años 80, en la capacitación política del PRI nos los daban a leer, porque era como una especie de que los priistas supiéramos cuál era la posición ideológica de los otros partidos para tener argumentos para el debate, ¿no? Para el debate político que hoy se ha perdido, un debate político de altura, ¿no? Todos los partidos en un momento dado han tenido grandes ideólogos, ¿verdad? De mucho peso, que desafortunadamente ahorita los necesitaríamos mucho todos los partidos políticos, ¿verdad? Yo al margen de que saben en qué partido político milito, ¿verdad? Nunca dejé de leer a muchos pensadores de izquierda, ¿verdad?
y también a Gómez Morín, a Carlos Castillo Peraza, porque realmente nos aportan, ¿no? Al margen que tengan otra posición ideológica. Pero ahorita ningún partido tiene una posición ideológica y peor también, ¿no? Los militantes menos. Si el partido desde la cúpula no tiene una posición ideológica, pues la militancia tampoco la tiene, entonces por eso se facilita que sean chapulines, porque imagínense, yo en un momento dado que estoy en un partido y que me cambio de partido, ¿cómo voy a poder desdoblarme y de repente echarle porras al otro partido ya sus Claro, ¿no? sí, efectivamente. Sí, se nos acabó el tiempo. Es lo que hemos hablado de la crisis de partido. Pues ya se nos acabó el tiempo, muy interesante. Los comentarios, lo que hemos estado platicando, nos quedan varios temas en el tintero, están varios aspectos de las elecciones locales que podemos platicar el día de mañana, y por lo demás, pues a nuestras amigas y amigos que han tenido la gentileza de vernos esta noche, les agradecemos su atención. Gracias. Muy buenas noches, maestra Queta Burelo. Buenas noches. Muy buenas noches, maestro Gilberto Zavala. Hasta mañana. Muy buenas noches a todos. Hasta luego.